¿Y si una simple frase de una niña de 6 años pudiera romper el silencio que ocultaba un terrible secreto? Grace Miller se quedó paralizada en su aula, susurrando, «Me duele cuando me siento». Al principio, parecía una pequeña queja, pero su maestro, el señor Daniel Harris, presentía algo mucho más oscuro acechando. Lo que descubrió lo cambiaría todo, no solo para Grace, sino para toda una comunidad cegada por el miedo y la negación. Esta es una historia de dolor, coraje y una lucha por la justicia que nadie vio venir. Acompáñenos para descubrir cómo el llanto silencioso de una niña desencadenó una batalla que expuso horrores ocultos y trajo esperanza donde parecía imposible. No querrá perderse ni un instante de este apasionante viaje. La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente a través de los altos ventanales de la escuela primaria Maplewood, proyectando largas sombras sobre los pisos pulidos y las filas de escritorios perfectamente ordenados. La risa y el parloteo de los niños llenaban el aire mientras se acomodaban en sus asientos, sacando cuadernos de colores y charlando sobre dibujos animados y planes para el fin de semana. Pero en un rincón del aula, algo iba terriblemente mal. Grace Miller, una frágil niña de 6 años, con ojos grandes y asustados y una mochila colgando torpemente del hombro, se quedó paralizada. Su mirada estaba fija en el suelo, negándose a mirar a nadie a los ojos. El aula bullía a su alrededor, pero Grace parecía atrapada en un mundo muy alejado de los colores brillantes y los ruidos alegres. Estaba pálida, temblando, y sus pequeñas manos apretaban nerviosamente las correas de su mochila. De repente, un susurro escapó de sus labios, casi demasiado bajo para oírlo por encima del escondite del aula. «Me duele cuando me siento». Las palabras impactaron al señor Daniel Harris, su maestro, como un rayo. Había estado corrigiendo exámenes momentos antes, perdido en el ritmo familiar de una mañana tranquila. Pero ahora todo se detuvo. Se arrodilló junto a ella, con voz suave pero firme. «Grace, ¿puedes decirme qué te duele? ¿Pasó algo en casa?» Ella negó con la cabeza lentamente, mordiéndose los labios con tanta fuerza que casi sangra. «Aquí abajo», susurró apenas audible, con la voz temblorosa de miedo. Sus ojos se negaron a encontrarse con los suyos, fijos en el suelo pulido. A Daniel se le encogió el corazón. No era solo la queja de un niño por su incomodidad. Era un grito silencioso de ayuda. El aula a su alrededor se desdibujó mientras se concentraba en el silencio aterrorizado de Grace. Los demás niños reían y bromeaban, ajenos a la batalla invisible que se desarrollaba a su lado. La guió suavemente a un rincón tranquilo de la sala, lejos del ruido y las miradas indiscretas. «Podemos sentarnos aquí un momento», dijo en voz baja, con la esperanza de ofrecerle un poco de refugio. Pero la voz de Grace temblaba al hablar. «¿Puedo quedarme de pie, por favor?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecía casi temerosa de relajarse, temerosa de soltar la tensión que la mantenía erguida. Daniel asintió, tragándose el nudo en la garganta. Algo en su interior le impidió comprender que esta pequeña niña cargaba con un dolor que ningún niño debería soportar jamás. Salió del aula con las manos temblorosas mientras marcaba el número que se sabía de memoria. «Policía. Soy Daniel Harris de la escuela primaria Maplewood. Tengo una alumna de 6 años que dice que le duele sentarse. No sé qué está pasando, pero algo va terriblemente mal. Por favor, venga rápido». De vuelta adentro, forzó una sonrisa tranquila mientras se arrodillaba de nuevo junto a Grace. «Estás a salvo aquí. Estoy aquí contigo», susurró. Ella apoyó la cabeza en su brazo, con los ojos cerrados por un breve instante, pero Daniel sabía que el silencio gritaba más fuerte que las palabras. Minutos después, 2 oficiales llegaron silenciosamente. Sin sirenas, sin luces intermitentes, solo rostros tranquilos tras sus placas. La directora de la escuela, la señora Carmen Evans, los recibió con una sonrisa forzada, descartando las preocupaciones de Daniel como una reacción exagerada que podría dañar la reputación de la escuela. Pero la mirada penetrante del oficial recorrió el aula,
deteniéndose en el lugar donde Grace estaba, demasiado asustada para sentarse. Un oficial se arrodilló y le dijo con suavidad: «Hola, Grace. ¿Puedes decirnos qué te duele?». Pero la niña asintió en silencio, con las palabras atrapadas en lo más profundo de su ser. Daniel observó impotente como la primera línea de defensa, la escuela y los adultos, parecían más interesados en proteger su imagen que la niña, paralizada por el miedo. Los oficiales se marcharon sin hacer nada, pero la determinación de Daniel se endureció. Más tarde esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, Daniel permaneció despierto, atormentado por la voz temblorosa de Grace y sus lágrimas silenciosas. Algo dentro de él se negaba a soltarlo. El peso del dolor de esa pequeña niña se asentó como una piedra en su pecho. Sabía que a veces el silencio podía doler más que cualquier herida. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano a la escuela, con el corazón apesadumbrado pero decidido. El aula olía a tiza y crayones. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar un aire fresco que no aliviaba la pesadez que sentía en su interior. Grace llegó última, con la mirada baja, negándose a mirar a nadie. Caminó directamente a su lugar, pero no se sentó. En cambio, susurró: «Puedo dibujar de pie hoy». «Por supuesto», dijo Daniel en voz baja, conmovedor. Los niños agarraron con entusiasmo sus papeles y crayones, ansiosos por dibujar lugares familiares. Grace, sin embargo, dibujó en silencio. Cuando terminó, le dio la vuelta al papel y Daniel se quedó paralizado. El dibujo era la versión infantil de una pesadilla. Una silla solitaria se encontraba en el centro, rodeada de manchas rojas como gotas de sangre. Las líneas temblorosas e irregulares contaban una historia que las palabras no podían contar. Por un momento, Daniel simplemente sostuvo el papel, aturdido por la silenciosa confesión. Luego se arrodilló junto a Grace y preguntó en voz baja: «¿Es este tu dibujo?». Ella asintió, sus ojos apenas se encontraron con los de él. «¿Te gustaría contarme algo sobre él?». Le temblaba el labio, pero no le salieron las palabras. En cambio, lo miró de verdad por primera vez, y susurró: «Me gusta cómo me hablas». Las lágrimas escocieron los ojos de Daniel mientras le devolvía la sonrisa: «Y me gusta cómo dibujas». Ese día, Daniel le llevó el dibujo a la consejera escolar, la señorita Leticia Collins, cuya mirada experta reconoció de inmediato la gravedad detrás del inocente boceto. Confirmó los temores de Daniel. Grace sufría en silencio y el tiempo se agotaba. Juntos, idearon un plan para ganarse la confianza de Grace, poco a poco, sacar la verdad a la luz para ser las voces de los que no la tenían. Pero la pregunta persistía: ¿quién lastimaba a Grace? ¿Y cuán profundas eran las sombras en su joven vida? ¿Qué crees que causa el dolor de Grace cuando se sienta? Comparte tu opinión abajo. Y si esta historia te conmovió, comenta 100 veces y comparte desde donde la ves. No olvides darle me gusta y compartir para ayudar a crear conciencia sobre el sufrimiento silencioso. Juntos, podemos marcar la diferencia. El frágil hilo de confianza que Grace Miller había comenzado a tejer con el señor Daniel Harris pendía de un delicado equilibrio. Sin embargo, era el único salvavidas que la ataba a la esperanza. A medida que transcurría el día, la silenciosa determinación de Daniel se fortalecía, alimentada por la inquietante imagen de la silla manchada de sangre y la niña que temía sentarse. Los pasillos de la escuela resonaban con el ruido habitual. Pero tras bambalinas, una historia más oscura comenzaba a desentrañar, una que nadie se atrevía a contar. El dolor silencioso ya no era un misterio. Era una sombra que acechaba al otro lado de la puerta del aula. Esa tarde, después de que la escuela se vaciara y se desvanecieran los últimos ecos de los pasos de los niños, Daniel se dirigió a una modesta casa en la calle Maple, un barrio tranquilo y deteriorado a las afueras de la ciudad. La pintura de las paredes se descascarillaba como recuerdos olvidados, y la ventana rota fue tapada apresuradamente con una cortina descolorida. Este era el lugar donde Grace vivía con su familia.
En la puerta, un niño de no más de 10 años se movía nerviosamente. La ropa le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo. Su cabello estaba despeinado como si se lo hubiera pasado las manos demasiadas veces. Daniel se arrodilló y sonrió suavemente. Hola, soy Daniel. Soy profesor de Grace en la escuela. ¿Eres su hermano? El niño asintió tímidamente. Soy Tommy. La mirada de Daniel se suavizó. ¿Puedo hablarte de Grace? Tommy dudó, mirando dentro de la casa tenuemente iluminada antes de susurrar. Tiene miedo y llora mucho. Él es mi padrastro. La golpea. Daniel sintió una fría punzada de terror en el pecho. ¿Quién la golpea, Tommy? Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Mark Simmons. Mark Simmons, el hombre al que Grace llamaba su padrastro, era una sombra que Daniel había sentido acechando, pero que nunca había conocido. Ahora, con las palabras de Tommy, esa sombra tenía nombre, rostro y una presencia aterradora. La mente de Daniel corría. Sabía que el sistema era lento, que la ley necesitaba pruebas sólidas para actuar. Sin embargo, allí estaba un niño demasiado asustado para sentarse en la escuela, con heridas invisibles para la mayoría, pero gritando en silencio. Al regresar a la escuela, Daniel documentó todo, el relato de Tommy, el comportamiento de Grace y, lo más importante, el inquietante dibujo de la silla salpicada de sangre. Grabó las conversaciones con cuidado, con la esperanza de capturar los fragmentos de la historia de Grace. Pero la lucha era cuesta arriba. Las autoridades locales escucharon cortésmente, pero dudaron. Sin informes médicos ni señales claras, no podemos actuar de inmediato, explicó un funcionario con indiferencia burocrática. Necesitamos pruebas concretas, una denuncia formal. Se le destrozó el corazón a Daniel. ¿Cómo podían esperar un hueso roto o un grito que nunca llegó? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los moretones invisibles se convirtieran en cicatrices permanentes? Mientras tanto, en la escuela, la frágil sonrisa de Grace se atenuó. Su pequeño cuerpo se movía más despacio. El dolor en sus ojos se intensificó. Sin embargo, se aferró a la bondad de Daniel como un destello de luz en una habitación oscura. Un día, durante el recreo, Daniel notó algo nuevo. Un moretón oscuro y agudo que se curvaba a lo largo de la columna vertebral de Grace, parcialmente oculto bajo su suéter. Se quedó sin aliento. Esta era la prueba que necesitaban. No dudó. Su voz tembló al llamar 911. Les habla Daniel Harris de la escuela primaria Maplewood. Tenemos un niño con lesiones visibles que indican abuso. Por favor, envíen ayuda de inmediato. La policía llegó rápidamente esta vez con la urgencia que Daniel esperaba. Mark Simmons no estaba por ningún lado, pero los daños se habían visto. Grace fue escoltada cuidadosamente a un lugar seguro. El Centro de Protección Infantil del pueblo, un edificio estéril a kilómetros de la pesadilla de su hogar. En la silenciosa habitación del centro, Grace se aferraba a una pequeña caja de lápices de colores y hojas en blanco. Una simple invitación a hablar en su propio idioma. Con manos temblorosas, comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez, sus líneas eran vacilantes, pero más claras. Dibujó rostros, sus pechos y una figura imponente con una mirada severa. Los dibujos contaban una historia de control del miedo y dolor. Una trabajadora social capacitada, la señora Collins, se sentó tranquilamente a su lado, ofreciéndole calidez y paciencia. Estás a salvo aquí, Grace. Puedes decirme lo que quieras o no decir nada. Solo queremos ayudarte. Por primera vez, los ojos de Grace se encontraron con los de alguien sin miedo. Había una frágil esperanza en esa mirada, una promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, la pesadilla podría terminar. De vuelta en la escuela, Daniel era implacable. Reunió cada rastro de evidencia, cada susurro de miedo y cada lágrima silenciosa, construyendo un caso pieza por pieza. Sin embargo, la batalla más difícil estaba por venir: convencer a la madre de Grace, Rebecca Miller.
Daniel la contactó, esperando que ella pudiera ser el puente entre un pasado roto y un futuro esperanzador. Pero Rebecca estaba atrapada en una red de miedo y control, dividida entre la supervivencia amorosa y el peligro que acechaba a su familia. Sus llamadas eran escasas, su voz cautelosa. Una noche, Daniel recibió un mensaje críptico, una nota escrita a mano de Rebecca. Sus palabras revelaron un corazón partido en dos. Habló de amenazas de Mark Simmons, de noches escondidas y de una desesperada súplica de ayuda, su propio grito silencioso. Ya no se trataba solo de Grace. Se trataba de una familia entera atrapada en la oscuridad. Daniel entregó la nota a las autoridades, quienes lanzaron una operación encubierta para encontrar a Rebecca y protegerla a ella y a los niños. La tensión aumentó a medida que la presencia de Mark Simmons se hacía más amenazante, apretando cada vez más su control sobre la familia. La comunidad observaba en silencio, algunos dándose la vuelta, otros susurrando, pero con miedo a actuar. A pesar de todo, Daniel se mantuvo firme, un rayo de esperanza, librando una batalla que la mayoría no podía ver. Cuando el cerco se cerró alrededor de Mark Simmons, lo inimaginable finalmente sucedió. La valentía de Grace comenzó a brillar a través de las grietas de su miedo. En breves momentos de tranquilidad, hablaba con más confianza y soñaba con una vida donde el dolor no la definiera. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué harían si estuvieran en la posición de Daniel sabiendo que el sistema podría fallarle a un niño en peligro? Compartan sus pensamientos e historias a continuación. Su voz importa tanto como la de ella. La tormenta que se venía gestando desde hacía tiempo finalmente estalló. Tras semanas de sombras, miedo y secretos susurrados, el momento de la verdad estaba cerca. Grace Miller, antes prisionera silenciosa del dolor y el miedo, ahora salía a la luz, apoyada por la fuerza inquebrantable del señor Daniel Harris y una comunidad que poco a poco despertaba a la verdad. La sala del Tribunal del Condado de Maplewood estaba en silencio, un marcado contraste con la agitación que había consumido la joven vida de Grace. El aire estaba cargado de anticipación en los rostros de los reunidos, reflejando todo, desde la esperanza hasta la tristeza. En el centro, Grace, pequeña pero resuelta, aferraba el familiar broche con forma de estrella. Daniel le había dado el símbolo de su valentía y la promesa de que ya no estaba sola. A su alrededor, los adultos contenían la respiración, pero ninguno más que Daniel, quien había recorrido este doloroso camino junto a ella. Al otro lado de la sala, el hombre que había proyectado una sombra tan profunda sobre la infancia de Grace, Mark Simmons, el padrastro, estaba esposado y su crueldad finalmente había sido expuesta. Mientras la voz del juez resonaba en la sala, relatando las desgarradoras pruebas, los informes médicos, los testimonios de los peritos y los desgarradores dibujos, la historia de Grace se desplegaba en las palabras de quienes lucharon por protegerla. Pero el punto de inflexión fue la propia voz de Grace. Con una fuerza que desmentía su edad, habló en voz baja, pero con claridad, relatando el terror en el silencio que una vez la había atrapado. La sala del tribunal se llenó de emoción mientras declaraba: tenía miedo todos los días. Pero ahora sé que estoy a salvo. No estoy sola. Las lágrimas brillaron en los ojos de muchos mientras las valientes palabras de Grace llenaban la sala. Ya no era la niña asustada que temía sentarse en una silla. Era una sobreviviente que había encontrado su voz, con ella, su poder. La sentencia del juez fue rápida y justa. Mark Simmons fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso infantil y condenado a una larga pena de prisión sin posibilidad de contacto con Grace ni con su familia. Era una justicia que se esperaba con ansias. Afuera del juzgado, una multitud se reunió, compartiendo en silencio el alivio y la esperanza. Entre ellos se encontraba Rebecca Miller, la madre de Grace, con los ojos hinchados por las lágrimas y una mezcla de arrepentimiento y alivio en el rostro. Aunque una vez el miedo la había silenciado, Rebecca ahora estaba decidida a reconstruir para sanar junto a su hija.
Pero la historia no terminó con la caída de Gable. De vuelta en la C. En el Centro de Protección Infantil, la vida de Grace se transformó lentamente. Las noches temblorosas fueron reemplazadas por mañanas llenas de luz y risas. El cuaderno de dibujo en sus manos se convirtió en un lienzo de sueños, imágenes de días soleados, hogares seguros y las manos tiernas de quienes la cuidaban. Daniel continuó siendo su fiel apoyo. Juntos, recorrieron el largo camino de la sanación, paso a paso. Una tarde, sentados uno al lado del otro en la biblioteca de la escuela, Grace sorprendió a Daniel. Extendió la mano, le apretó la suya y susurró: «Gracias por nunca rendirte». Daniel sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Me enseñaste lo que realmente significa el coraje». En los años siguientes, Grace se convirtió en una joven fuerte y segura de sí misma. Se convirtió en un símbolo de resiliencia en Maplewood, inspirando a otros a hablar y buscar ayuda. Su historia se extendió más allá del pequeño pueblo, conmoviendo corazones y cambiando vidas. La silla manchada de sangre que una vez atormentó la mente de Daniel fue reemplazada por una sencilla silla de madera en su aula, una en la que Grace se sentó con orgullo, libre ya del miedo. Este viaje del silencio a la justicia, del miedo a la esperanza, nos recuerda que ningún niño debería sufrir en la sombra. Que el poder de la fe, la bondad y la valentía incansable pueden romper incluso las cadenas más oscuras. ¿Qué crees que debe cambiar en la sociedad para proteger mejor a niños como Grace? Esta historia de Grace Miller es un poderoso recordatorio de que el silencio a menudo enmascara un profundo dolor, especialmente en la vida de niños vulnerables. Nos enseña que prestar atención a pequeñas señales, como la reticencia de un niño a sentarse o un dibujo silencioso, puede ser el primer paso para salvar una vida. El coraje no siempre ruge. A veces es la silenciosa persistencia de un maestro como el señor Daniel Harris, quien se niega a mirar hacia otro lado, escucha cuando otros no lo hacen y decide actuar a pesar de los obstáculos. Este recorrido también muestra la importancia de la confianza y la paciencia para sanar. La apertura gradual de Grace nos recuerda que el apoyo debe ser amable y constante, ofreciendo seguridad antes de esperar la verdad. Además, la historia destaca el papel fundamental que desempeñan las comunidades y los sistemas en la protección de los niños, enfatizando que la concienciación, la vigilancia y la acción rápida pueden romper los ciclos de abuso. Sobre todo, el triunfo de Grace sobre su trauma nos enseña esperanza y resiliencia. No importa cuán oscuro haya sido el pasado, con compasión y valentía, los nuevos comienzos son posibles. Esta historia nos llama a todos a defender a los que no han sido escuchados, a creer en el poder de la bondad y a recordar que todo niño merece crecer seguro, amado y sin miedo. Comparta su opinión a continuación. Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces y dinos desde dónde la ves. Dale me gusta y comparte este video para ayudar a difundir la concienciación y el apoyo a los niños necesitados. Juntos, podemos asegurarnos de que ningún niño tenga que soportar el dolor del silencio.